Bien, mis hermanos, un cordial saludo. Estamos acá en un capítulo más de la serie La Triple Columna de la Iglesia Católica y estamos ya finalizando la primera columna, lo que es esta primera columna o primera tarea, gran tarea de la Iglesia, que es la liturgia. Decíamos también que toda esta liturgia se relaciona íntimamente con lo que es la fe, la belleza, ¿sí? Y ahora, bueno, la vez pasada pues terminábamos de mirar lo que es esa imagen trinitaria de los tres sacramentos de iniciación cristiana. Y ahora vamos a ver ya la parte humana, cómo esto se relaciona con, eh, con el ser humano en su dimensión afectiva, pero también decíamos que hemos recibido en el bautismo el carácter de sacerdotes, profetas y reyes. Pero en la primera columna, eh, lo que más se relaciona es el carácter de ser sacerdotes. Bien, entonces, para iniciar lo que vamos a hacer es mirar, como siempre, pues lo que dice nuestra doctrina católica a través del catecismo, eh, que nos dice lo siguiente con respecto a un pueblo sacerdotal, profético y real, en el numeral 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Siguiente numeral. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor Pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hay otro subtítulo que dice la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, numeral 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Fíjense qué importante esto que nos dice acá, para que nosotros tomamos conciencia de nuestro papel como sacerdotes en medio de la celebración eucarística, ¿no? En toda la liturgia, ¿no? Pero en especial en la Eucaristía. En la Santa Misa nosotros vamos no simplemente a ser meros espectadores, sino a ser participantes activos. ¿De qué manera? Pues uniéndonos primero que todo a todas las oraciones que el sacerdote dirige, ¿sí? Y también cuando nos corresponda contestar, hacerlo plenamente, conscientemente y uniendo toda nuestra vida, ¿sí? Como dice acá,
nuestras penas, alegrías, cansancios, trabajos, todo lo que hacemos a diario, si lo hacemos en el Espíritu, ofreciéndolo a Dios, luego vamos a la Eucaristía y lo ofrecemos en ese momento eh, de, de la, de la ofrenda, cuando es el momento de presentar el pan y el vino. En ese pan y vino está representado toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto es realmente vivir la Eucaristía, ¿no? No es simplemente ir a estar allí sentados y pensando en otras cosas y no, ya cumplí, no, sino que hay que realmente hacerlo de corazón. Entonces, bueno, y es importante saber cómo este Novus Ordo, que es la misa que se inició a partir del Concilio Vaticano II, esta es la reforma litúrgica, en la cual se trató precisamente la finalidad de de este nuevo rito litúrgico, era precisamente que los laicos vivieran más consciente y más plenamente la Eucaristía, ¿no? Y una de ellas, uno de esos cambios fue que en las misas pues se celebraran en la lengua vernácula, es decir, que en la lengua de cada sitio, para que esa participación plena tuviera más efecto, ¿no? Entre otros cambios que favorecen esta participación. Sigue diciendo el Catecismo numeral 902. De manera particular, los padres participan de la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Bueno, aquí pone un ejemplo más concreto de los padres de familia, ¿no? Numeral 903 dice, los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Entonces esto también es importante. Aquí nos dice que no solamente los laicos pueden participar, pues así como laicos, digamos, como asamblea más que todo, sino también ejerciendo un ministerio concreto de lector, de acólito, incluso también presidir algunas funciones del sacerdote cuando no hay sacerdote en zonas donde no alcanzan a llegar algún sacerdote, pues la comunidad se reúne y se puede celebrar una liturgia, pero solamente de la palabra. Recordemos que, bueno, los laicos sí no podemos consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pero sí presidir oraciones litúrgicas, eh, leer la palabra, incluso administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, donde pues los sacerdotes han dejado esas formas consagradas, los laicos pueden repartirla en esas celebraciones. También recordemos que, por ejemplo, el bautismo en peligro de muerte es válido administrarlo por parte de un laico, ¿no? A una persona que esté en peligro de muerte. Hay otros numerales cuyo subtítulo dice los celebrantes de la liturgia sacramental. En el 1140 dice que es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Por eso también, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta
debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Siguiente numeral dice: la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, aquí nos trae estas frases, ¿no?, traídas de primera de Pedro, que nos llama de esta forma: pueblo adquirido, sacerdocio real, nación santa. Y por eso somos sacerdotes, en virtud del único sacerdocio de Cristo, un sacerdocio común, diferente al sacerdocio ministerial de los presbíteros, de los sacerdotes. Bueno, entonces ya vimos aquí cómo es importante tener esta participación plena, ¿no?, en la liturgia. Pues vimos también cómo esto se relaciona con el Padre. ¿Sí? Recordemos que las tres grandes columnas de la iglesia que estamos estudiando son un vestigio trinitario, ¿no? Esta gran primera columna de la liturgia, como es ofrecida al Padre, la finalidad es el Padre. Entonces vemos que todo esto, eh, en virtud del sacerdocio de Cristo que se ofrece al Padre, nosotros participamos en este sacrificio de Cristo, ¿no?, que es la liturgia. Entonces todo esto nos lleva, primero que todo, a relacionarlo con el Padre, ¿no? Vamos a ver ahora en nuestro interior esta configuración afectiva, de qué se trata y por qué también principalmente estamos acá relacionándola con la liturgia. Esto lo tomamos de eh, de un gran pedagogo que se llama Alexander Ortiz Ocaña, de su libro Cerebro, Currículo y Mente Humana, Psicología Configurante y Pedagogía Configuracional. Él nos habla y nos recoge un trabajo también del maestro de Subiría, donde nos dice que la mente humana se divide en tres módulos mentales: la unidad cognitiva, la unidad afectiva y la unidad ejecutiva. Entonces, estas tres unidades mentales están directamente relacionadas con las grandes tres columnas de la iglesia. La primera, la configuración afectiva, se relaciona, como ya dije, pues con esta primera columna de la liturgia. La segunda, la configuración cognitiva, la vamos a ver en la siguiente columna, que es la de la verdad. Y la tercera, la unidad ejecutiva, se va a relacionar directamente con la tercera columna, que es la de las obras, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta primera unidad afectiva. Dice: la unidad afectiva, dice el maestro Ortiz Ocaña, también citando al maestro de Subiría, dice: la unidad afectiva valora, decide qué hacer y sugiere el mejor comportamiento ante cada situación. Emplea instrumentos afectivos, emociones, sentimientos, actitudes, a fin de elegir en las distintas esferas de la vida. Entonces, ojo con esto aquí, lo que nos está diciendo el maestro Ortiz, es que esta unidad afectiva valora y decide. Esta decisión nosotros sabemos por las potencias del alma humana, que hay una potencia que se llama la voluntad y es la que decide. Por eso también pongo aquí abajo de la imagen la voluntad, porque la voluntad finalmente es la que va a tomar la decisión con base en estos sentimientos,
en estas emociones, actitudes, ¿no?, que tenemos. Y pues aquí también aclaro que bueno, las potencias humanas también son tomadas por San Agustín, son estudiadas profundamente por San Agustín en su libro de Trinitate, y es importante también saber que estas potencias humanas, según San Agustín, son una imagen de la Trinidad: voluntad, inteligencia y memoria. Lo que es la inteligencia y la memoria lo vamos a ver en la unidad cognitiva, en la parte cognitiva del hombre. Aquí solo vamos a tomar la voluntad, y también nos vamos a basar esta división tripartita de voluntad, pensamiento y obras. Es una división tomada de una santa de la Iglesia, santa doctora de la Iglesia, que es Santa Hildegarda de Bingen. Ella también nos habla de que en el hombre hay voluntad, pensamiento, obras como imagen trinitaria. Entonces, fíjense cómo vamos enlazando todo esto. Se enlaza perfectamente con lo que es la tarea de la Iglesia de la liturgia y la división ya científica que se ha estudiado en la mente humana de la configuración afectiva. La configuración cognitiva va a estar relacionada con lo que dice Santa Hildegarda del pensamiento, y la configuración instrumental con lo que ella llamaba las obras. Entonces vamos a seguir mirando de qué se trata esta configuración afectiva. Si seguimos tomando del libro del maestro Ortiz, que nos dice: la afectividad valora para decidir, para lo cual cumple variadas funciones. Establece las necesidades, los anhelos, define las ilusiones, fija las motivaciones, crea las angustias, los temores, define lo que nos es importante y valioso, con consecuencias enormes, pues al definir los fines, la afectividad decide cómo cada persona invierte su existencia. Ahora bien, lo afectivo media lo cognitivo, lo precede, lo conduce y guía su desarrollo, es su motor impulsor, lo cual entrevió genialmente el maestro Jean Piaget cuando afirmó categóricamente que el intelecto pone los medios y la afectividad los fines. Es por ello que, como reiteró tantas veces el maestro Aristóteles, el arte de valorar consiste en hacerlo en la situación adecuada, con la intención adecuada, en el momento adecuado, con la intensidad adecuada. Y esto sí es bien difícil. Entonces, aquí nos está diciendo que esta parte afectiva es de alguna manera anterior a lo cognitivo, así como estamos viendo también en el orden de las columnas, ¿no? Sigue diciendo el maestro Ortiz: lo afectivo integrado a lo cognitivo se lleva a la práctica mediante lo instrumental. Es decir, la unidad ejecutiva transforma el conocimiento y los afectos en lenguaje o en acciones constructivas. También citando al maestro de Subiría. Más adelante dice, como para concluir todo este tema, me parece importante pues esta conclusión: en efecto, el ser humano actúa como piensa y piensa como siente. Dime lo que tienes en tu corazón y te diré lo que tienes en tu mente. Dime lo que tienes en tu mente y te diré lo que eres capaz de expresar y hacer. Dime lo que sientes y te diré lo que piensas. Dime lo que piensas y te diré cómo actuarás. La configuración afectiva determina la configuración cognitiva y esta determina la configuración instrumental. Bueno, entonces claramente aquí vemos cómo este orden natural del ser humano, ¿no?, se va enlazando perfectamente con lo que es belleza, verdad y bien, ¿sí? O con lo que estamos también llamando fe, esperanza, caridad, o también la liturgia, ¿sí? Más adelante pues vamos a ver la revelación, y luego también lo que es el amor, la caridad, las obras. Bien, entonces, esta configuración afectiva, si no es tomada por la voluntad y luego por
principalmente después por la inteligencia, va a quedar incompleta. Esto es importante saberlo porque aquí la voluntad, la voluntad va a jugar un papel muy importante en las tres columnas. Aquí la voluntad va a estar, digamos, de una manera inicial, inmadura todavía. La voluntad, como lo vamos a ver en la segunda columna, iluminada ya con la verdad, entonces va adquiriendo mayor consistencia que se debe llevar a la práctica plenamente en la tercera columna, que son las obras. ¿Ok? Este es un proceso de crecimiento espiritual. Aquí vamos a traer una idea clave para comprender mejor esto de San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, numeral 48. Nos dice que la fe privada de la razón ha subrayado el sentimiento y la experiencia. ¿Sí? Es decir, aquí la fe, estamos hablando de pura fe, privada de la razón, es decir, si no le incluimos la parte de la verdad, de la inteligencia, entonces se queda en el sentimiento y la experiencia, ¿no? Qué bonito, que es sentir bonito, eh, sentir la parte emocional de la belleza, etc. ¿No? Corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. Es ilusorio pensar que la fe ante una razón débil tenga mayor incisividad. Al contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o superstición. Fin de cita de San Juan Pablo II. ¿Qué pasa si nos quedamos aquí? Nuestra fe corre el riesgo de ser un mito, una superstición, algo subjetivo, ¿sí? Por eso él decía, no se puede llevar al universal, al objetivo, se queda en lo que cada uno siente y se puede desviar a lo que yo siento, a lo que yo creo, ¿sí? Nos desviamos de la verdad y nos quedamos en una fe distorsionada. Por eso es importante después dar el siguiente paso de la verdad. ¿Ok? Bien, vamos ahora entonces a ver esta otra palabrita que tenemos aquí, la obediencia, y cómo esto es como un escudo que nos protege en contra del demonio. ¿Qué relación tiene la obediencia y por qué es tan importante contra el demonio? ¿Okay? Otra encíclica de San Juan Pablo II que nos va a ayudar mucho a comprender este tema, la encíclica dedicada al Espíritu Santo llamada Dominus et Vivificante. En el número 33 dice, esto lo expresa San Pablo cuando a la desobediencia del primer Adán contrapone la obediencia de Cristo, segundo Adán, la obediencia hasta la muerte. Según el testimonio del principio, el pecado en su realidad originaria se dio en la voluntad. Fíjense bien, porque la voluntad va íntimamente relacionada con este tema de la obediencia. Porque el pecado, el primer pecado de Adán y Eva, residió en la voluntad y en la conciencia del hombre, ante todo como desobediencia, es decir, como oposición de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. ¿Ok? A la luz de esta verdad, se comprende que la desobediencia en el misterio del principio presupone en cierto modo la misma no fe. Ojo, también se contrapone a la fe. Desobediencia en nuestra voluntad contrapuesta a la voluntad de Dios es una no fe, dice aquí San Juan Pablo II. Aquel mismo no creyeron que volverá a repetirse ante el misterio pascual. Como hemos dicho ya, se trata del rechazo o por lo menos del alejamiento de la verdad contenida en la palabra del Padre. El rechazo se expresa prácticamente como desobediencia en un acto realizado como efecto de la tentación que proviene del padre de la mentira. Que es muy claro esto, ¿no? Por eso dicen que eh, pues la obediencia, el demonio se puede vestir de humildad, pero nunca, nunca de obediencia. Él fue el primer desobediente y por eso fue que cayó. ¿Sí? El demonio, que era un ángel
como todos los demás, un santo ángel creado por Dios, terminó convirtiéndose en lo que es ahora el demonio por su desobediencia. Dijo, no serviré. Se alzó ante Dios y por eso cayó. Y con él se llevó un tercio de los ángeles que le siguieron a él y se convirtieron todos en demonios. Y por eso San Miguel Arcángel, el que con su gran humildad derrota a Satanás, es el gran humilde, el gran obediente a Dios. Por eso recuerden, ¿no? Aquí también empezamos ya a enlazar a ese capítulo donde estudiamos los tres arcángeles. Decíamos que, bueno, San Miguel va a estar allí. eh, este, es el que se le opone al demonio y lo derrota por su humildad, por su obediencia, ¿sí? Con el poder, con la potencia de Dios. Es importante recordar esos primeros videos que grabamos, el tema de los arcángeles y sus apropiaciones, eh, su relación con las apropiaciones en Dios, la potencia del Padre, la verdad al Hijo y lo que era San Gabriel Arcángel, y el amor eh, se relaciona la misericordia como con el Espíritu Santo y cómo se relaciona con San Rafael Arcángel. También el tema, el capítulo que vimos de la fe, esperanza y caridad, cómo se relaciona con Pedro, Santiago y Juan. Todo es importante que quien no ha escuchado esos capítulos lo escuchen para que comprendan mejor estas tres columnas. Sigue diciendo en el número 36 San Juan Pablo II. La desobediencia significa precisamente pasar aquel límite que permanece insuperable a la voluntad y a la libertad del hombre como ser creado. ¿Listo? Por eso hablamos de la obediencia de la fe. En Romanos 1.5 se habla de esta obediencia de la fe. Y en el catecismo también se explica esto de una manera muy clara, cuando explica el primer pecado del hombre, numeral 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios. Todo pecado, en el fondo, es una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Cita de San Máximo el Confesor. Más adelante, en el numeral 1850, dice, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, como decimos en el Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia a Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así amor de sí hasta el desprecio de Dios, como dice San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Listo, entonces vamos a ir finalizando este tema también con otro documento muy bello, un documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, titulado El servicio de la autoridad y la obediencia. En el numeral 5 de este documento dice, escucha, hijo, trayendo Proverbios 1.8. Ante todo, la obediencia es una actitud propia de un hijo o una hija. Fíjense también esto cómo se relaciona con el padre, ¿no?
porque al obedecer estamos siendo hijos de ese Padre al cual le debemos obediencia filial. Dice el documento, ante todo, la obediencia es una actitud propia de un hijo o una hija. Es esa escucha particular que solo un hijo o una hija puede ejercer al escuchar a sus padres, porque está iluminada por la certeza de que sus padres solo tienen cosas buenas que decirles y darles. Esta es una escucha llena de confianza que lleva al hijo o a la hija a aceptar la voluntad de sus padres, seguro de que será para su propio bien. Esto es absolutamente cierto en lo que respecta a Dios. De hecho, alcanzamos nuestra plenitud solo en la medida en que nos alineamos con el plan con el que Él nos ha concebido con amor de Padre. Por lo tanto, la obediencia es la única manera en que las personas humanas, seres inteligentes y libres, pueden tener la disposición para realizarse plenamente. De hecho, cuando una persona humana dice no a Dios, compromete el plan divino y eh, el plan divino se disminuye y se condena al fracaso. Es evidente que dicha obediencia exige que las personas se reconozcan como hijos e hijas y disfruten de serlo, porque solo un hijo o una hija puede entregarse libremente a su padre, como el Hijo Jesús, quien se abandonó al Padre. Aquí fin de cita de este documento. Aquí pues recordemos lo que hablamos el capítulo pasado cuando estudiábamos los dones del Espíritu Santo y veíamos que el primer don, el que relacionamos con el Padre, el don de piedad, ¿no? Que nos hace sentir esa filiación divina eh, como hijos adoptivos, ¿sí? Que somos por el bautismo, nos constituimos en hijos y realmente lo que debemos nosotros, cómo debemos actuar es como hijos confiados, ¿no? El don de piedad nos hace sentir esa confianza hacia Dios Padre que quiere lo mejor de nosotros y que esa es la base de la obediencia, como dice, como nos explica este documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, em, que traemos aquí a colación para explicar mejor lo que es la obediencia, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ya cómo terminamos esta primera columna relacionando todo esto, toda la parte de liturgia, fe, belleza, que encontramos en la liturgia, los sacramentos de iniciación cristiana, cómo nosotros nos comportamos dentro de esta liturgia como sacerdotes, nos conectamos con nuestra configuración afectiva y nuestra voluntad. Pues a través de nuestra obediencia somos, nos conectamos mejor con nuestro Padre Celestial. Entonces aquí con esto hemos terminado esta primera gran columna de la iglesia, o primera gran tarea, ¿sí? Eh, este, acá hemos visto cómo bueno, en el video introductorio, ¿no? Veíamos, recordemos, ¿no? Recordemos que estas tres tareas, como nos lo explicaba Benedicto XVI, tres tareas de la iglesia, o tres columnas, como la hemos llamado, eh, nos permite ver la iglesia en clave trinitaria, ¿sí? Y en clave trinitaria también estamos viendo cada elemento de que conforma esta columna y cada columna va a tener también sus elementos trinitarios. ¿Listo? Entonces con esto hemos terminado la primera columna y Dios mediante pues continuaremos ya la próxima, el próximo capítulo introduciéndonos en la segunda gran columna.